hacemos es el tema de la luz en las tinieblas. La luz en las tinieblas es el título del sermón, luz en las tinieblas. Y quiero comenzar recordándoles lo que está pasando, ¿no? Porque yo sé que lo más importante en este momento es el mundial. Y oímos de goles y oímos, ¿no? Del partido de ayer, ¿quién vio Argentina-México? No, había que verlo. Había que verlo porque estaba Argentina al borde de ser eliminado, lo hubieran sacado, hubiera sido una bomba atómica en Argentina. Ustedes no saben la pasión que tienen los argentinos por el fútbol. Entonces hubiera sido algo catastrófico. Pero bueno, ganó. Lo sentimos por México. Habían personas que querían que México ganara y bueno, lo sentimos por ellos, ¿no? El asunto es que detrás de estas noticias hay otras menos agradables y es la noticia que siempre estamos pendientes, las cosas que vienen de Ucrania. En Ucrania hay un propósito de destruir todas las fuentes de energía, las fuentes de aguas, de alimentos y poner a la población en una condición de oscuridad, de limitaciones, de pobreza, de enfermedad, de circunstancias, para que la gente pueda decir, ya no más. La gente ojalá puedan presionar para que el gobierno haga las paces, se rindan, entreguen todo lo que son, todo lo que quiere Rusia. Así que el tema es muy complicado, no me quiero meter en problemas. Es muy complicado porque hay opiniones, pero el asunto es que en este momento hay unas 10 millones de personas que están en riesgo en sus vidas porque están entrando en el invierno. Y el invierno en Europa y en Ucrania es fuertísimo. En este mismo momento, la temperatura esta mañana era -3 grados, -3 grados, y durante el curso del día puede llegar alrededor de unos 3 grados por encima de la línea, ¿no? Entonces, -3 más 3 es la temperatura ahora, pero resulta que ahorita en diciembre va a comenzar en serio ya más fuerte el invierno y las temperaturas se van a ir haciendo más fuertes y puede haber temperaturas de 7 grados bajo cero. ¿Alguien sabe lo que eso significa? ¿Alguien sabe qué es 7 grados bajo cero? Sin luz, sin calefacción, es complicado, ¿no? Pues nosotros tenemos allá nuestro hijo, no en Ucrania, está en Alemania, está en Bremen, pero está como a la misma altura, tal vez en algunas partes. Bremen queda bien en el norte, y él y Marcelita, Andrés Felipe y Marcelita compraron unas cobijitas térmicas, ¿no? Y allá pues tienen acceso a la electricidad, pero de todas maneras es frío, es complejo, el frío es tenaz. El tema es que son 4 meses de invierno, 4 meses en los que no van a ver el sol. Siempre va a ser así gris, oscuro, mucha nieve, vientos helados y una condición en la que la salud va a sufrir. Y si ellos no tienen cómo calentarse, están en crisis, van a entrar en crisis. Y se avecina crisis para muchas personas. Las autoridades ucranianas le están pidiendo a las personas de ciertas regiones que abandonen esas regiones, se vayan a otros lugares donde puedan estar mejor. Pero imagínese usted que le digan, salga de su casa, váyase por 4 meses para otra parte. ¿A dónde? ¿Cuánto cuesta? Lo difícil que es para personas adultas, con niños, con toda una necesidad, irse para otra parte durante 4 meses. Es muy difícil, es muy complejo. El tema es que Rusia quiere, eso es lo que parece, presionar a las personas, llevándolas a la oscuridad, de que no tengan luz, que no tengan calefacción, que no tengan agua, que sea difícil los alimentos, para que ellos se rindan, para que ellos se les baje la moral, para desanimarlos, para romperles el deseo de lucha, para que no luchen más, para que se entreguen, para que hablen con su presidente y presionen para que haya un acuerdo de paz favorable a los rusos. Y otra vez, yo hablo así, hay personas que defienden a un bando, defienden al otro, muy respetable. El tema es que hay mucha gente, sea lo que sea, que está muriendo
y son personas civiles que a veces no tienen nada que ver en el sentido de que no toman esas decisiones, no son políticos y sin embargo pagan las circunstancias y pagan el pato de las decisiones de otras personas que están por encima de ellos. Así que ellos están esperando que pasen estos 4 meses para poder ver por allá en marzo del año entrante el sol. Ayer salimos a la sala, en la sala de nuestro apartamento entra el sol de la tarde. Y como a eso de las 4:30 o 5 ayer, había un sol lindo. No ese sol esplendoroso pues del verano, pero al menos había un sol de ese solecito que sale después de llover. Y yo le decía a Paulinita, mami, mira ese sol tan lindo, qué bonito, qué privilegio poder ver el sol. Estas personas en Ucrania van a pasar 4 meses que no van a ver el sol, que es frío. Y eso hace que la psicología de las personas mengüe, decrezca. Uno necesita una actitud muy especial para combatir esas circunstancias del clima. Son difíciles. ¿Alguno ha vivido 4 meses el invierno? María Teresa, ¿tú viviste el invierno en dónde? Ah, en Canadá. 4 meses así, pero tenías luz, tenías electricidad y podías estar calientica. Agrégale entonces a ese invierno el hecho de que no te pudieras calentar, ¿cierto? Ahora, mi hijo y Marcelita compraron unas cobijas térmicas y ojalá eso los mantenga porque allá, aunque tienen electricidad, se ha puesto muy costosa y ellos están apagando todo lo que pueden porque está todo costoso, ha subido y la renta sube y todo sube igual que aquí, ¿cierto? Así que el tema es sumirlos en la oscuridad. Eso es lo que quieren, llevarlos a un punto de oscuridad. Leía yo cuando estaba buscando las temperaturas que hay en Ucrania, que en este momento está el día terminando a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde comienza la noche. A las 4 de la tarde se pone oscuro y sale el sol, no hay sol. Es decir, se hace de día a las 7:30 de la mañana. Las noches son alrededor de 15, 16 horas de noche. Es decir, que todo está oscuro. Si es oscuro, tienes frío, no hay calefacción, ¿sí? Eso es psicológicamente muy fuerte. Y si además estás enfermo, si eres un adulto mayor, que te duele esto, que te duele aquello, que tienes una emergencia, gravísimo. Por eso le están pidiendo a las personas que salgan de ahí, vayan a otra parte para evitar esas circunstancias así tan difíciles, tan terribles, sin calefacción. El tema es que ellos están esperando marzo. Ojalá venga marzo pronto y que salga el sol, salga otra vez la normalidad, el día. Y me hizo acordar cuando estaba mirando estas noticias de Ucrania, como en Génesis, Dios de la oscuridad sacó la luz. Las escrituras hablan de que primero era y existía, estaba la oscuridad. Y uno dice, pero ¿por qué? ¿Acaso Dios crea la oscuridad? ¿Acaso Dios crea ¿qué les digo yo? ¿La confusión o algo parecido? No, Dios no creó las cosas en confusión. Todo parece haber sido el resultado, según algunos comentarios, de estas fuerzas del mal, de los enemigos de Dios, de esos arcángeles y ángeles que se rebelaron contra Dios. Satanás el diablo, que no fue creado como Satanás, fue creado como un ángel bueno, era Lucero. Y él se rebeló contra Dios y se llevó una cantidad de ángeles con él. Y ellos en su rebelión trajeron oscuridad, trajeron tinieblas. Y el mundo, la creación de Dios, estaba pasando por una época de tinieblas, resultado de esta guerra, de este intento de Satanás de tomarse el poder. Acuérdense que las escrituras nos dicen por ahí en el Antiguo Testamento que Lucero quiso tomarse el trono de Dios. Y en ese deseo de tomarse el trono de Dios hizo cosas horribles y todo eso trajo oscuridad. En Génesis capítulo 1 dice así, en el principio creó Dios los cielos y la tierra,
y la tierra estaba desordenada y vacía. Desordenada y vacía. ¿Crea Dios las cosas desordenadas? ¿Vacías? No, era el resultado. Pero aquí Moisés no le interesa explicar cosas, le interesa decir que de la oscuridad Dios trajo la luz. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quiere decir que a pesar de la oscuridad, a pesar de todo lo que estaba pasando en la creación, el Espíritu de Dios estaba allí para restablecer las cosas. Ahora, Moisés usa, según algunos comentarios, esta situación, esta analogía, para hablarle al pueblo de Israel. Acuérdense, Moisés escribe 1500 años antes de Cristo. 1500 años antes de Cristo, Israel está en la esclavitud, está en Egipto, está bajo las fuerzas del mal, está Faraón, su ejército, su sistema pagano, antidios, anticristo. Y han pasado siglos en esa oscuridad, en esa maldad, oprimidos, sin poder saber, entender, ni obedecer a Dios. Moisés está diciendo que esa oscuridad del faraón y de Egipto y todo demás le hace acordar cómo fue la creación. Y Moisés dice, la creación fue algo similar, había oscuridad, pero Dios se movía con poder, con su espíritu. Y lo que Moisés está diciéndole al pueblo es que así como Dios trajo la luz de la oscuridad, Dios iba a tomar a Israel, lo iba a sacar de la oscuridad y lo iba a llevar a la luz, a ser una nueva nación, a tener libertad, a ya no ser más esclavo. Dice entonces así, la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la noche y la mañana del primer día, o la tarde y la mañana del primer día. Y así fueron todos los días. Noten que primero estaba lo oscuro. Dios dice que los días comienzan con la oscuridad. Increíble, nos está diciendo algo, nos está recordando cada día la creación. Cada día nos está diciendo, cada día si fuéramos conscientes, Dios nos está hablando y nos está diciendo que hay un tiempo de oscuridad, que hubo un tiempo de oscuridad, que estamos viviendo un tiempo de oscuridad, pero viene la luz, viene el día. El día, según lo que Dios nos dice en Génesis, comienza con la parte oscura, 12 horas de noche, 12 horas de día. Así es como el Señor Jesucristo dijo. Y Moisés le está diciendo al pueblo de Israel, ahora acuérdense, el pueblo de Israel esclavo se había desconectado de muchas cosas, de quién era el verdadero Dios. De pronto algunos estaban acostumbrados ya a la esclavitud. De pronto algunos ya estaban diciendo, ¿salir para qué? No hay ningún sentido salir, quedémonos acá. No hay ningún sentido salir a un desierto, a supuestas promesas, quedémonos acá. Y tal vez algunos tenían la actitud de no salir. Moisés tenía la misión de convencer al pueblo. Ahora Dios lo hizo a través de milagros, de plagas, de cosas. El pueblo se fue convenciendo, pero también Moisés predicó al pueblo. La Biblia es un resumen y a veces no nos damos cuenta, pero Moisés seguramente le predicó al pueblo sobre la necesidad de salir de la oscuridad y recibir la luz de Dios. La salida de Israel de Egipto fue salir de la oscuridad para entrar a la luz en una relación con Dios que antes no tenían. Ahora, las escrituras también son claras de que el Señor Jesucristo es la luz. Él es la luz. Él estaba en la creación. Él fue el que trajo luz sobre la creación. Él fue el que combatió esa tinieblas. Él venció. Pero también dicen las escrituras que cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, no encontró un favor entre el mundo, sino que lo quisieron matar, lo persiguieron,
Herodes mandó matarlo, dijo, ¿cuál rey? ¿Cuál rey? Yo soy el rey. Y mandó matar a todos estos niños. Así que había un ambiente de oscuridad cuando Cristo vino. Y en Juan capítulo 1, en el versículo 4 dice que Él, el Señor Jesucristo, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Y esta referencia es a la creación. La luz prevaleció, la luz venció a las tinieblas y ahora que Cristo viene, Él también ha vencido a las tinieblas, a todo poder. Yo me imagino que ese poder espiritual oscuro, que es el real poder que hay en el mundo, estuvo muy atento a la venida de Cristo para no permitir que viviera. Pero Cristo vivió y las tinieblas no pudieron limitar la luz. Así que Moisés usa ese relato de la creación para decirle al pueblo que hay luz después de esta esclavitud, para convencer al pueblo de salir, para que salieran de esta opresión. Las escrituras nos dicen que entre más Moisés predicaba la libertad, el faraón más oprimía al pueblo y que llegó un momento en que los puso a trabajar de una manera tan tenaz que ellos estaban absolutamente agobiados. A Satanás no le gusta la luz. A Satanás no le gusta que prediquemos libertad. A Satanás no le gusta la libertad que Dios trae. A él no le gusta, siempre habrá persecución. Hubo persecución en ese tiempo, hubo muerte. Incluso Faraón dijo que todos los niños que nacieran los iba a matar, los iba a asesinar. Satanás no quiere que haya luz, que Dios imponga la luz, que Dios nos libre de las tinieblas. Satanás es nuestro enemigo, quiere la muerte y nos oprime. Satanás busca oprimirnos más. A medida que nos acercamos a Dios, Satanás lucha, estamos en una guerra espiritual, lucha para que nosotros no seamos libres. Pero cuando salieron finalmente de Egipto, dice las escrituras también que Dios les mandó construir un tabernáculo. Antes del templo estaba el tabernáculo. Era una edificación que la podían desarmar y armar. A medida que ellos iban caminando en el desierto, cuando llegaban a ciertos lugares, la armaban. Y había un lugar que era el templo en sí mismo y tenía un lugar santo y un lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba el arca de Dios donde estaban las tablas de la ley. Y dicen las escrituras que allí Dios hablaba con Moisés inicialmente y allí se revelaba a Dios y allí estaba la luz de Dios. Dios nos estaba anunciando que Él, en medio de toda la oscuridad del mundo, habitaba ahí, en ese lugar, en medio de su pueblo. Y que su pueblo debían cuidar ese lugar, proteger ese lugar. Era un lugar donde no podían entrar todos como quisieran, sino bajo ciertas circunstancias podían entrar a ese lugar santísimo. Ese lugar solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año y tenía que entrar con sacrificio a ese lugar santísimo. Pero el pueblo, todos estaban alrededor del templo protegiendo ese tabernáculo, protegiendo ese lugar santo, especialmente el lugar santísimo. Tenía que ser protegido. El lugar santísimo, el arca del pacto tenía que ser protegida. Sabemos de la historia cuando el arca cae en manos de los enemigos, fue terrible, era algo que no se podía absolutamente aceptar que el arca cayera en manos de los enemigos. Así que ellos tenían que proteger ese lugar santísimo. Dios les mandó decir entonces que allí en el lugar santísimo Él estaría, su presencia estaría. Era la luz de Dios en medio de las tinieblas del mundo. Dios estaría ahí en medio de ellos. Dios la luz, Dios la vida estaría en medio de ellos y ellos debían cuidar ese lugar. Ellos debían cuidar el tabernáculo, el templo, era lo más santo, lo más sagrado de la nación, donde Dios estaba, donde Dios hablaba con ellos.
En Éxodo 25:22 dice así: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel, le dice a Moisés. Así que Dios se revelaba allí, él estaba, la luz estaba en el lugar santísimo. Y allí Dios hablaba, y allí Dios se comunicaba, y todo Israel, sus ejércitos, todo lo que hacían, debían proteger. El templo estaba como en el centro de la nación, y ellos debían proteger ese lugar santo. La presencia de Dios entonces estaba en medio del pueblo, aunque en el mundo alrededor de Israel había oscuridad, maldad, paganismo, toda inmoralidad, toda obra terrible y perversa. Nadie conocía realmente a Dios, se habían apartado de Dios, todos ellos se habían apartado de Dios. En medio, en el centro de Israel, estaba la luz de Dios. Dios los había sacado de la oscuridad y ellos tuvieron momentos de tentación que quisieron volver a Egipto y Dios les dijo, ni se les ocurra volver a la oscuridad. Yo estoy aquí. Él era la luz. Es interesante que cuando el Señor Jesucristo viene, comienza su ministerio en Galilea. Yo siempre me pregunté, ¿por qué en Galilea? ¿Por qué no en Jerusalén? ¿Por qué en Galilea? Si uno ve los mapas, uno se da cuenta que arriba está Galilea, luego sigue Samaria, luego sigue Judea. Así era como estaban las cosas cuando vino el Señor Jesucristo. ¿Por qué Él comenzó su ministerio arriba? Bueno, resulta que todas esas tierras fueron tierras que Dios les dio al pueblo de Israel cuando ellos salieron de Egipto y finalmente llegaron a la tierra prometida. Toda esa tierra Dios se la dio a Israel. Y allá en esos lugares de Galilea habían unas tribus, las tribus que eran Zabulón y Neftalí principalmente. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Con el tiempo, cuando ellos llegaron a la tierra prometida, ellos les pasó lo que Dios les dijo que no les debía pasar. Se fueron apartando, se fueron alejando, perdieron la identidad, llegaron a ser paganos con cosas increíbles, apartados de Dios, y ellos se fueron en cautiverio. Dios permitió que Asiria se los llevara en cautiverio por allá en el año 700 antes de Cristo. Se los llevaron y trajeron de por allá de otras tierras, trajeron gente que fueron las personas que poblaron y se mezclaron con judíos y bueno, vino Samaria, esas naciones, ese lugar, eran gente como mezclada, era gente que tenía por un lado una idea acerca de Dios, pero por otro lado practicaban cosas horribles que eran paganismo. Y lo que las escrituras nos dice es que el Señor Jesucristo vino a despejar esas tinieblas. Eso es lo que dice Mateo capítulo 4. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí. Allá en esa región, arriba. Y es muy interesante que el Señor Jesucristo comenzó a disipar las tinieblas de su nación, desde donde había más oscuridad de conocimiento, de identidad. Se había perdido la identidad, no sabían con claridad quiénes eran, para dónde iban, qué estaban haciendo, cuál era la razón de las cosas. Dice, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Se ha vuelto eso en un lugar de gentiles, de mezcla. Ya no era Israel, habían perdido lo que Dios les había dado. Habían perdido la visión de las cosas. Dice, el pueblo asentado en tinieblas, versículo 16, Mateo 4:16. ¿Cómo estaban? El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Habían llegado a una condición que habían perdido el horizonte, había oscuridad, había alejamiento de Dios. El Señor Jesucristo, muy interesante, comenzó con su ministerio 2 años, la gran parte de esos 2 años los pasó predicando en Galilea, con asiento
oficinas centrales en Capernaum, que estaba en la parte norte del mar de Galilea. Así que yo siempre decía, Señor, ¿y tú por qué no llegaste a Jerusalén desde el comienzo? Porque él estaba cumpliendo una profecía de traer luz a la parte más oscura de la tierra que Dios les había dado en el pasado. Habían llegado a tener luz. Cristo vino a despejar esas tinieblas y a traer luz. Ahora, muchos no recibieron esa luz. Eso es lo que dice Juan 3, versículo 19. Juan 3, 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que hubo personas en ese tiempo que cuando Cristo vino, igual que en el Antiguo Testamento, la gente que no quería salir de Egipto, la gente que decía, no, ¿para qué vamos a salir? De hecho, una vez que habían salido, hubo gente que quería rebelarse contra Moisés y volver otra vez al faraón, volver otra vez a Egipto, porque anhelaban la oscuridad, las tinieblas. Aquí, cuando Cristo viene, que es la luz, hay gente que no lo recibió, que amaron más las tinieblas, que dijeron, no, no, ¿por qué vamos a salir? No salgamos de acá, estamos muy bien en las tinieblas. Satanás ahí con todo ese poder oprimiendo. Dice precisamente que esa opresión que Satanás estaba ejerciendo en esas áreas, dice, y los asentados en región de sombra de muerte. Estaban bajo esa esperanza, la esperanza que tenían era esperanza de muerte, no había esperanza de vida. Colosenses nos dice, sin embargo, que de alguna manera misteriosa, es un misterio como Dios está obrando de tal forma que el Señor Jesucristo viene y Él, a nosotros los que hemos creído, hace lo mismo que Moisés, Dios hizo con Moisés y con Israel en el Antiguo Testamento, que Cristo viene y comienza a vencer en esas tinieblas que habían y con todos aquellos que hemos creído, que dice Juan en el capítulo 1 también, pero a todos los que le recibieron, los hizo hijos de Dios. A todos los que le hemos recibido, Dios nos sacó de las tinieblas y nos ha llevado a la luz, de una manera que no sabemos cómo es, porque, como les decía esta mañana, la ciencia trata de buscar si hay algo espiritual en nosotros. ¿Dónde está? Pues es de espiritual, pero quieren saber dónde está el centro del pensamiento, de las emociones, de la tristeza, de la depresión. Hay algunas indicaciones que sí hay cosas químicas, pero cuando entran los médicos a ver cuál es el quid del asunto, de la memoria, del aspecto psicológico de la gente, no encuentran, no hay como, ay, aquí sacamos el pedacito, esto es el amor. No, son cosas espirituales. El Señor Jesús ha hecho una obra misteriosa en nosotros y Él ahora nos dice la Escritura que a todos los que hemos creído, Él ha venido a morar en nosotros, a morar en nosotros. Y así como Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Dios Hijo estaban también morando en el tabernáculo y había este lugar santísimo, ahora nosotros, dice la Escritura, somos el lugar santísimo. Nosotros somos el lugar santísimo. Dios ya no habita en templos hechos de paredes y cosas, lugares, templos santos como el de Salomón o algo así. Él habita en nosotros. Y lo mismo que le dijo a Israel, nos dice a nosotros. Israel tenían que rodear ese tabernáculo, proteger ese lugar santo, lugar santísimo. Debían protegerlo. Él nos dice a nosotros lo mismo, que nosotros necesitamos proteger nuestro lugar santo, nuestro lugar santísimo. Dios mora en nosotros, pero debemos proteger la luz de Dios en nosotros. Hay un mundo alrededor que no valora, que ataca, que quiere destruir, como en el Antiguo Testamento. Todas esas naciones son símbolos de el mundo que quiere destruir al pueblo de Dios. Son símbolos de las cosas que hoy quieren destruir a los hijos de Dios. Nosotros como hijos, como seres que hemos recibido de una manera misteriosa el don de Dios en nuestra vida,
necesitamos proteger esa presencia de Dios en nosotros, el lugar santísimo. En Colosenses, capítulo 1, versículo 26 dice, el misterio, ese misterio, porque es algo misterioso. ¿Cómo? ¿En qué momento Cristo mora en mí? Yo no puedo entrar la mano. Ahorita tenía yo alzada a Carlita y ella metía la mano por aquí a ver qué encontraba y ella estaba buscando a ver qué encontraba y pues claro, no podía encontrar nada porque su manita seguía derecho. El asunto es que el mundo trata de buscar cosas que no encuentra porque esto es espiritual. Pero ese mundo espiritual es más real que el físico. Este mundo es temporal. Nosotros somos temporales. Vamos a morir. Pero el mundo espiritual es el real. Ese mundo real, también hay un mundo enemigo de Dios. Ese mundo nos está atacando todo el tiempo y quiere entrar en el lugar santísimo nuestro para derribarlo, para destruirlo. Muchas naciones en el Antiguo Testamento querían destruir a Israel. De hecho, lo lograron. El arca se perdió. No se sabe qué pasó con el arca. No se sabe qué pasó en el templo. Todo eso se acabó. Todo el templo está destruido. Hay una pared que es el muro de los lamentos. Es lo único que ha estado ahí. Y todavía hay fuerzas espirituales que no dejan que los judíos vayan, indaguen y busquen, que no entren arqueólogos y prueben que ellos son el pueblo de Dios. Hay cosas espirituales que pasan, pero esos son ejemplos de cómo Satanás también quiere tomarse nuestro lugar santo. Dios nos dice que Él tiene un lugar santo en nosotros, que tenemos que cuidar y que es algo misterioso. Póngale cuidado, otra vez lo leo. Colosenses 1:26 dice, el misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Así que Cristo está en mí y que Él esté en mí es mi esperanza de gloria, de glorificación, de transformación, de vida eterna, de su reino, de su vida, de la realidad. Esa es la realidad, lo que Él trae. Eso es lo real. Este cuerpo humano, esto, aunque me duele y parece real, es temporal. Es temporal, esa no es la realidad. La realidad es esa esperanza de gloria que tenemos en Él. Y Él dice que Él mora en mí y que yo, que he sido declarado hijo, santo, justificado, perdonado, reconciliado con Dios, tengo una responsabilidad, cuidar la luz de Dios en mí, su presencia en mí. Tengo que hacer todo lo posible porque ahí, pues en lo que dependa de mí, Dios es el que lucha, Dios es el que nos da las victorias, Dios es el que Él es el que vence, Él naturalmente, pero yo debo ser como un facilitador para que Dios haga esa obra en mí, que permanezca en mí. Debo cuidar ese lugar santo que está en mi vida. Él está en mí. Así que como Dios sacó al pueblo de Israel de la oscuridad, les dio el lugar santísimo, Dios me ha sacado a mí del mundo y me dice que Él mora en mí y que yo debo cuidar ese lugar de esperanza, de libertad, de paz, de luz, y que no lo debo dejar contagiar de cosas que vienen, que nos atacan, cosas, personas que nos disminuyen, que quieren traernos a la oscuridad. Y así como Ucrania está siendo atacada para que ellos se desanimen, para que ellos digan, no luchamos más, está bien. ¿Cuál es el arreglo? Lo que usted quiera, usted manda, usted nos dice, pero ya no nos pegue más. Eso es lo que quieren, llevarlos a un momento de humillación, de humillarlos, de quebrarles las piernas. Satanás quiere que nosotros entremos en oscuridad, quiere destruirnos. Y por eso nosotros necesitamos saber que siendo hijos vamos a tener esa guerra, estamos en esa guerra y que tenemos que cuidar ese lugar de paz, ese lugar de la presencia de Dios en nosotros y que cuando vengan esos dardos, esas flechas, esos enemigos, esos comentarios, esas personas que nos quieren traer la oscuridad, no lo permitamos. Que no nos dejemos arrastrar por las angustias del mundo,
El mundo siempre nos va a estar atacando. Hay cosas, hay circunstancias, que la economía, que la escasez, que la enfermedad, que el dolor, que el abandono, que quedé solo, que el divorcio, cualquier cosa que haya pasado en nuestra vida, no nos debe apartar del hecho de que Dios está en nosotros y que es una relación personal y que nosotros no debemos bajo ninguna circunstancia permitir que esa luz de Dios sea opacada. No debemos permitir que esa llama de Dios en nosotros se apague, porque a veces sucede que los problemas, las angustias, las decepciones, las amarguras, lo que otras personas nos hacen, la injusticia, nos puede llevar a lugares de amargura, de tristeza, de dolor, y nos ponemos tristes y nos ponemos en un invierno tan terrible que no vemos el sol, que no vemos la posibilidad de vida hacia el futuro. Dios nos dice, no, pase lo que pase, suceda lo que suceda, cuida tu lugar de paz, cuida tu luz, cuida tu presencia de Dios en ti, cuídalo. Dios nos manda a que no nos dejemos desanimar. Hay personas que uno no les ha hecho nada, ¿cierto? Y hay hogares que sufren muchísimo porque se dejan arrastrar de cosas y se hacen tanto daño que alguno de los dos o ambos pierden la esperanza. Ah, tú que decías que eras cristiano, mira, qué mentira, qué engaño, tú no eres cristiano. El asunto es que las personas tienen problemas y nosotros no debemos dejar que nos contaminen personas que tienen problemas. Los problemas de las personas son de las personas con Dios. Los problemas del esposo son problemas del esposo con Dios, de la esposa con Dios. Y naturalmente que nos afectan, pero eso no debe limitar nuestra relación con Dios. La relación con Dios es personal, es mi relación personal. No debo permitir que ninguna circunstancia de otra persona, amigos, enemigos o personas que nos quieran hacer daño, no debemos permitir que entren al lugar santo y afecten la luz de Dios, el fuego de Dios en mí. Dios me ha dado su espíritu. Dios me ha declarado templo de él. Y yo necesito, como Israel en el Antiguo Testamento, proteger ese templo, proteger el arca, proteger la santidad del lugar santo, del lugar santísimo. Dios nos dice hoy, protege mi presencia en ti. Y cuando estemos muy afligidos, cuando sintamos que como que se nos vino el mundo encima, enfermedades, me duele por acá, me duele por allá, ¿cierto? Me hizo acordar de una hermana aquí de la iglesia que nos decía que a la edad de ella ya todo lo tenía resuelto. Resuelto por aquí, resuelto por acá, resuelto por ahí. Todo lo tenía suelto. Y cuando todas esas cosas estén atacándonos, cuando sintamos que todo se nos viene encima, que se nos sumó la enfermedad con los problemas económicos, con los problemas románticos, con los problemas de una relación problemática, tenemos que hacernos a un lado y recordar quién soy. Acuérdense de Neftalí y, ¿cómo era el otro? Zabulón y Neftalí, que perdieron su identidad, que no supieron quiénes eran, que Cristo tuvo que venir a esas regiones de Neftalí y Zabulón, porque ellos habían perdido su identidad, estaban en oscuridad. Que no nos entremos nosotros en oscuridad ante los problemas, ante las circunstancias. Mantener nuestro lugar santo es personal. Yo no puedo cuidar, yo puedo hacer, yo puedo contribuir, yo puedo bendecir a otras personas, pero es algo personal. Cada uno tiene que personalmente cuidar su lugar santo de amarguras, de celos, de rabias, de deseos de venganza, de depresiones, de psicológicamente la gente está sufriendo mucho con la pandemia, con la economía, tantas cosas que pueden suceder que pueden afectar nuestro lugar santo. Cuando esas circunstancias del mundo nos quieran como apretujar y oprimir, acuérdense de Ucrania, es como quieren que los ucranianos cedan, bombardeando la electricidad, bombardeando el agua, bombardeando carreteras, bombardeándolo todo para que la gente ceda. Así a veces sucede en la vida del cristiano, como que sentimos que todo nos bombardea por todas partes, bombas por acá, bombas para allá, y angustias entran, nos duele el estómago.
una persona vino en estos días a arreglarnos unas cosas aquí en la iglesia y le dije, bueno, ¿va a salir a almorzar? Me dijo, no, no puedo salir a almorzar porque he estado en una circunstancia de mi estómago, está muy mal, estaba angustiado y ayer estaba en el hospital. Y yo decía, wow, las personas están pasando por cosas muy difíciles y tenía que comer solamente ciertos alimentos, tenía que cuidarse porque la circunstancia, la presión de la vida lo llevaron al hospital. Y no crean que es la única persona, hay otras personas en problemas psicológicos, como que el mundo se les vino encima y no, a veces uno no tiene cuidado de su lugar santo. Uno tiene que apartarse de vez en cuando y confesar, Señor, yo soy hijo tuyo. Pase lo que pase, Señor, tú me amas, tú me rescataste. Hay una esperanza para mí, tú moras en mí, tú eres la luz en mi vida, tú eres mi santidad, tú eres mi esperanza, tú eres mi libertador, mi Señor, mi Salvador. Lo que está pasando alrededor de mí, Señor, te lo encargo, tú eres quien me harás la libertad de esas cosas, pero cuide su lugar santo. Apártese de vez en cuando, se tiene que apartar y tomar tiempo para que esa salud interna de su alma, pero de la luz de Dios en usted, brille otra vez. A veces, por eso dice la escritura, no apaguéis el espíritu. Hay momentos que tenemos que quitarnos de los ventarrones y de las circunstancias para que otra vez esa luz, esa llama crezca en nosotros. Nos dejamos a veces que el desánimo apague la luz de Dios en nosotros. Dios nos encargó, dice, tengan cuidado, no permitan que el Espíritu de Dios se apague. El Espíritu de Dios está allí, eso es lo que dice Génesis, que a pesar de toda la oscuridad, el Espíritu de Dios se movía, estaba allí presente para traer luz. Él está presente en nuestra vida y nosotros necesitamos decirle a Dios en momentos, hacernos a un lado y decir, Señor, yo sé que tú estás en mí, a pesar de todas las cosas, tú estás en mí. En Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16, dice así, Primera de Corintios 3, 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora, se mueve, está en vosotros? Primera de Corintios 3, 16, el Espíritu de Dios se mueve en nuestra vida, luchando con toda esa oscuridad, con todas esas acechanzas del diablo, todas esas cosas que nos llegan y nos atacan, la angustia, el miedo, que la pandemia otra vez viene, que en enero otra vez nos van a poner otra vez a usar, no, de hecho ya, ¿no? Ya tenemos que estar usando otra vez el tapabocas y cuidándonos porque esta pandemia no ha pasado. No nos acabamos de recuperar y otra vez nos están diciendo que esto se va a poner grave otra vez. Eso es angustioso. Eso es angustioso. ¿Han oído las noticias de algo de esto? Yo lo estaba oyendo y decía, no, ¿cómo así que otra vez existe? ¿Ah? Y en la China está gravísima porque allá en la China es política cero COVID, pero con esta política de cero COVID están persiguiendo a las personas y los están maltratando de tal manera que uno nunca oye que en China haya sublevaciones y hay gente que se está sublevando y hay gente que se está rebelando porque ya no aguantan más. Psicológicamente hay personas ya que explotan, que ya no pueden más. ¿Cómo vamos a hacer nosotros ante esas circunstancias? Como cristianos, vamos a ceder, vamos a caer en oscuridad, en desánimo, nos vamos a dejar que ese desánimo nos tome o vamos a tener la esperanza de Dios, la luz de Dios en nuestro interior, en el templo de nuestra vida, ya en lo íntimo de nuestra ser. Dice que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que en el mundo tenemos esta guerra. El mundo nos quiere desanimar, quiere llevarnos a la oscuridad, quiere quitarnos el agua, la luz espiritual, el alimento espiritual, quiere derrotarnos psicológica, espiritualmente. Pero Dios nos dice, mantén la luz, mantén la paz, mantén mi presencia, que no perdamos la luz. Proverbios 4:23, ¿cuántos siglos atrás? A mí me sorprende cuando encuentro escrituras como esta, que fueron hace siglos, miles de años escritas, y dice así, sobre toda
cosa guardada, guarda tu corazón. Proverbios 4:23. Y sigue diciendo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero aquí lo podemos entender como de él mana la vida de Dios. No solamente la vida humana, la vida que Dios ha puesto en mí emana de lo más profundo de mi ser, que pues la gente va al corazón y no encuentran nada, encuentran un poco de sangre, lo que sea, pero aquí el corazón es figurativo de donde Dios mora, de tu corazón, de donde Dios mora en ti, de ahí fluye la vida. No permitas que nada apague esa vida. Cuida tu corazón, cuida tus pensamientos. No te dejes contaminar del mundo. El mundo siempre traerá cosas. Hay personas que dicen cosas destructivas. Hay personas que te quieren destruir, gente que te quiere minimizar, gente que te quiere atacar, familiares, amigos, hermanos. Uno tiene que comprender, somos humanos. Lo perdono y no permito que esas cosas lleguen a mi corazón. Lo perdono, sé cómo es el ser humano, yo también lo he dicho, yo he dicho cosas inapropiadas, tal vez yo le he hecho daño a alguien también. Necesitamos comprender que a veces esas cosas necesitamos hacerlas a un lado. ¿Saben qué? Se me hace acordar de cómo David, cuando Saúl lo quería matar, ¿se acuerdan? A David, que Saúl sacaba esas flechas y le mandaba, o era una flecha o era una lanza. Creo que era una lanza que también le mandaba a David. David las esquivaba, ¿no? Cuando él iba a tocar la música para Saúl, Saúl lo atacaba y él tenía que hacerle cuidado a las lanzas. Y cuando él pudo matar a Saúl, dijo, no, de ninguna manera, nunca mi mano se alce contra él. No dejó amargar su corazón. No dejó que su corazón se amargara. Recibió las críticas, los intentos de asesinato, de tal manera que eso no le dañó su corazón. David no se dejó dañar el corazón de su enemigo que lo quería matar. ¿Saben? Ese es un buen ejemplo porque hay tantas cosas que nos pueden afectar. Reciban las cosas, los enemigos, las cosas que puedan enviarles y como David lo hacía con Saúl, esquívelas, no le ponga cuidado, no le preste atención, guarde su corazón de amarguras, de celos, de rabias, de venganzas, de odios, de malos pensamientos, guarde su corazón sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad de los labios, tus ojos miren lo recto, diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Eso fue lo que hizo David. Así que no debemos dejar esa contaminación que llegue a nuestra vida. Hay un buen ejemplo que lo oí de un pastor, le doy crédito a ese pastor, me gustan los ejemplos que él pone. Él dice que el mundo y nuestra vida en el mundo es como un barco en alta mar y a veces el alta mar se pone terrible. Leemos, por ejemplo, las historias de Pablo, ¿se acuerdan? Que había unos vientos huracanados difíciles que los llevó a que ese barco se rompiera. Pero a veces sucede que todas estas cosas y todos estos peligros en el mar, si hay un buen barco, si el barco está bien, si es fuerte, si se mantiene, pues no hay problema, porque esa agua no entra al barco. Él dice que así es la vida y así debe ser la vida del cristiano. Barcos fuertes que a pesar de todo lo difícil del mar, yo no sé cuán difícil se ponga el mar. Yo estuve pescando en alta mar una vez, un amigo me envió, fuimos allá en California, en la Baja California, lo que se llama. Él, él era el de La Plata, naturalmente, alquiló un barco impresionante, muy lindo, y nos fuimos con la familia de él y entramos allá. Hay una ciudad que se llama La Paz, en toda esa parte de abajo, California, y desde ahí tomamos ese barco y nos entramos dentro del mar.
pero era tan pacífico que no sirve como ejemplo. No he recibido una tormenta. Estábamos ahí en la parte de atrás del barco, habían sillas bien cómodos con su caña de pescar. ¿Se imaginan? Me estoy acordando de eso. Tengo fotos por ahí, ¿no? Pescando, yo pesqué un pez enorme. Es en serio, es verdad, ¿no? Digo, y ahí tengo las fotos, así que se las puedo mostrar. Un día esto los invito y les muestro. Pesqué un pez vela, es un pez larguísimo, grande, tiene una aquí en la punta, es como una nariz, como una lanza en toda la esquina sí, es como, pero el delfín no tiene nada en la nariz. Sí, es como un pez espada, así es el pez vela. Y dicen vela porque las despliega las aletas, ¿no? Pesqué uno de esos. Siempre dicen que los pescadores se ufanan de los pescados que han tomado. El asunto es que yo realmente, a pesar de que estuve en alta mar, no supe lo que es las aguas terribles y difíciles, pero según parece, estar en aguas difíciles da miedo, es terrible, es difícil. Y entonces dice este pastor que nosotros debemos guardar nuestra vida como un barco estable, seguro, que a pesar de todo lo que hay alrededor del mundo, no nos afecta porque no dejamos que el agua de las amarguras, celos, rabias, envidias, desilusiones, desánimos, depresiones entren en nuestra vida. Así debe ser, debemos cuidar la luz de Dios en nosotros. En segunda de Corintios, antes, Efesios nos dice que nosotros debemos estar armados con la armadura de Dios, y una de las escrituras que nos habla de mantener esa paz interior es Efesios 6, versículo 15, dice, calzados los pies, protegidos con el apresto del evangelio de la paz. Así que nosotros, los creyentes, necesitamos tener esa paz de Dios en nuestra vida. No solamente tenerla, sino proclamarla, ayudar a las personas que están en angustias, que su vida anda en angustias, que están tristes, que están desanimados, que están en lágrimas, que están en dolor, que no entienden por qué están pasando por todas estas cosas del mundo que les están oprimiendo. Necesitamos nosotros llevarles esa paz, darles esa paz, promover este tema de cuidar a la presencia de Dios en nuestra vida, que las personas no desesperen, que nosotros no desesperemos, que tengamos la presencia de Dios, el lugar santísimo, protegido de todas las acechanzas del enemigo. Dice precisamente en Efesios 6 que en el versículo 12, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades. ¿Qué horas son? Ok, ya. Contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Así que estamos en esa guerra espiritual, y ese mundo se nos quiere venir y nos quiere hacer daño, pero nosotros necesitamos mantener la paz, la luz de Dios en nosotros. Segunda de Corintios 4 cierra con este pensamiento. Mire lo que dice en Segunda de Corintios 4, versículo 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Miren, Pablo, siglos después de la creación, después de que Moisés usa este ejemplo, también Pablo lo usa, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Que Dios nos guarde, que Dios guarde su corazón. Manténganse limpios de amarguras, de tristezas, de dolores, de rabias, de iras. Todo eso son cosas que necesitamos mantener limpio nuestro corazón del enemigo, que quiere que nosotros sucumbamos a esas cosas, que el enemigo quiere que nosotros entremos en oscuridad, así como Rusia quiere que Ucrania entre en esa oscuridad y en esa angustia.
El enemigo espiritual quiere destruirnos. No permitan esa destrucción en su vida. Mantengan limpio su corazón. Limpia la luz de Dios en su vida, la presencia de Cristo en ustedes. Señor, damos gracias. Gracias, Señor, por lo que has hecho con nosotros. Gracias por habernos escogido para ser templo tuyo. Qué lindo, Señor, ser templo tuyo y que tu luz y tu presencia está en nosotros por tu gracia. Ayúdanos a cuidar esa presencia tuya. Ayúdanos a cuidar ese lugar santo que está en nosotros, Señor. Que no permitamos que angustias, dolor, incertidumbres, miedos entren en nuestra vida. Te lo pedimos a ti, Señor Jesús, en tu nombre al Padre. Amén, amén, amén.